Durante una buena parte del siglo III, múltiples causas han estado contribuyendo para hacer estragos en el Imperio Romano. La crisis del siglo III se ha llevado puesta la vida de cientos de miles de personas, ha provocado una especie de anarquía militar y un vacío de poder en el trono imperial, algo que ha producido múltiples luchas internas por el trono. Las pestes han asolado al mundo romano y más allá. La economía está siendo seriamente dañada por todos estos problemas, y esto provoca que la pobreza aumente. Además de que en Oriente, los persas de la dinastía sasánida ya le han arrebatado al imperio una parte del territorio oriental. La civilización persa es la mayor rival de la civilización romana, y desde hace muchos años, entre ambos imperios se lucha por el control de Oriente Próximo. Pero como si todo esto no fuera lo suficientemente malo, las invasiones bárbaras no parecen detenerse nunca. En medio de esta crisis, desde la élite de la caballería romana, surgió Aureliano, quien fue proclamado como emperador en el año 270 y cuyas exitosas campañas militares lograron recomponer en cierto modo al imperio romano. De hecho, las guerras por el trono y las guerras extranjeras provocaron que el imperio romano quede fragmentado en 3 partes, pero Aureliano derrotó a todos sus rivales y consiguió reunificarlo. Aureliano fue proclamado como un héroe, como un auténtico César romano. Sin embargo, sus logros no fueron suficientes para detener las espadas que lo asesinaron producto de una conspiración, lo que prueba que la anarquía militar aún existe. Tras la muerte de Aureliano, 7 emperadores más le siguen hasta el año 285, año en el que se produce la batalla definitiva por el control de Roma. Es la batalla del Margus, en donde el emperador Carino acaba siendo asesinado y el general Diocleciano se queda con el control total del imperio. Diocleciano es el emperador que cambia las cosas. Realiza una serie de reformas que cambiará la historia del Imperio Romano para siempre, y lentamente irá dejando atrás la crisis militar y de poder que está asolando a los romanos desde hace muchos años. Parte de las reformas de Diocleciano es crear legiones más pequeñas que las normales, pero que sean móviles, ágiles y veloces, con el objetivo de reforzar el sistema de defensas de las fronteras de este enorme imperio romano, y con ello Diocleciano no debería de tener el problema de sus antecesores. Ahora las legiones romanas podrían presentarse mucho más rápido que antes en alguna frontera que esté sufriendo problemas o invasiones de los bárbaros. Otra decisión política que toma Diocleciano es fragmentar al imperio, pero no en distintos estados, más bien en distintos gobiernos o distintas administraciones. Y esto tiene el objetivo de aliviar la carga que tiene el emperador, que es una sola persona, sobre el enorme territorio del imperio. Primero que nada, Diocleciano nombra a un coemperador para que le ayude a gobernar el imperio romano, y nombra a su amigo, el general Maximiano, como el gobernante del oeste, el emperador occidental. Aún así, el territorio del Imperio Romano sigue siendo muy grande como para ser gobernado solamente por 2 personas. Obviamente los emperadores tienen su corte, su familia, sus consejeros y sus asesores, pero como el territorio del imperio es demasiado grande, tanto Diocleciano como Maximiano nombran a sus propios coemperadores. Maximiano nombra a Constancio para que lo ayude a gobernar en el occidente, y para gobernar el oriente, Diocleciano nombra a Galerio. Y es así como nace la famosa tetrarquía romana, el imperio romano gobernado por 4 emperadores. Desde la ciudad de Roma, Maximiano gobierna sobre Italia, sobre Hispania y sobre la zona occidental del África, y quien lo ayuda en el occidente es Constancio, quien ha quedado a cargo de la Galia y de Britania. Mientras que en el oriente, el coemperador de Diocleciano es Galerio, quien gobierna sobre la zona central del imperio, en la región de Dalmacia, Iliria, Grecia, Macedonia, Moesia y Tracia. Y Diocleciano, el emperador principal y más importante, se establece en la ciudad de Nicomedia. Desde allí mantiene el control de todas las provincias orientales y también de Egipto, con lo cual queda protegiendo el oriente de los persas. Obviamente, el astuto Diocleciano sabe que estos 3 coemperadores podrían rebelarse contra él. Tranquilamente podría volver a producirse la misma situación que se ha estado produciendo en el imperio durante las últimas décadas, pero él ya tiene previsto esto, y por ello es que para designar a los coemperadores, primero hubo la condición de que él mismo tenía que retener a los hijos de ellos en su propia corte, y de esta manera se evitaría la rebelión de un coemperador.
A cambio, recibirían una muy buena educación y una estricta formación militar de élite. A los hijos de los coemperadores no les faltaría nada. Uno de ellos es Constantino, el hijo de Constancio, quien en el futuro se convertirá en uno de los emperadores más importantes en la historia de Roma. Con las reformas de Diocleciano, finalmente el Imperio Romano parece ir en marcha. Da la sensación de que se ha estabilizado políticamente. Es entonces que en el año 287, tras un encuentro diplomático con el rey persa Barham II, Diocleciano logra recuperar para el imperio una pequeña parte occidental de la vieja provincia romana de Armenia, que había sido conquistada por el emperador Trajano hace 172 años. Y esto es debido a que llegó a un acuerdo de paz con el rey persa, en el que se repartieron toda Armenia entre ambos imperios. Con el establecimiento de la tetrarquía, el imperio romano se ha calmado, pero el imperio persa es todo lo contrario. Están surgiendo revueltas por todos lados, y tras una guerra civil por el control del imperio persa, en el año 293 un nuevo rey se levanta en el trono persa, Narsés. Para asegurar la continuidad de la paz, los romanos envían diplomáticos al este para consolidarse con Narsés y felicitarlo por su ascenso al trono, pero a diferencia de su antecesor, a este nuevo rey persa no le interesa la paz con los romanos. Narsés decide prepararse para la guerra contra los romanos, y 3 años después, en el 296, marcha con su ejército hacia el oeste y se mete en territorio del Imperio Romano. Quien está más cerca no es Diocleciano, es Galerio, y es a quien le toca enfrentar la invasión. Y numéricamente sus fuerzas no son suficientes para enfrentarse a los persas, por ello tiene que resistir un tiempo hasta la llegada de Diocleciano con su ejército. Antes de la llegada de Diocleciano, las tropas de Galerio se enfrentan 3 veces al ejército de Narsés. Los 2 primeros encuentros, cerca de la ciudad fronteriza de Callinicum, no fueron tan importantes. Ambas fuerzas se estaban midiendo, pero en la tercera batalla, Galerio sufrió una dura derrota y sus fuerzas quedaron seriamente mermadas, pero ha logrado proteger a Siria de la invasión de Narsés. Los romanos se reorganizan y al ver que el ejército de Diocleciano no es suficiente para igualar numéricamente al de los persas, quienes cuentan con una poderosa caballería pesada, Diocleciano envía al general Galerio hacia el oeste con el fin de juntar refuerzos en los Balcanes y volver rápidamente hacia el oriente. Galerio consigue nuevas tropas para el combate y ha obtenido la ayuda mercenaria de guerreros godos a caballo, la cual va a tener la misión de enfrentarse a la poderosa caballería persa. Diocleciano no quiere enfrentarse a los persas hasta la llegada de Galerio con los refuerzos, y Narsés invade Armenia Occidental, la región que estaba controlada por los romanos. Pero mientras los persas invaden Armenia Occidental, al mismo tiempo que Galerio marcha a toda prisa con los refuerzos hacia el oriente, durante el otoño del año 297, en la provincia de Egipto se produce un levantamiento en el que el gobernador Domicio se declara en rebelión y amenaza a todo el imperio romano con dejar de suministrarle trigo. La rebelión en Egipto requiere de la inmediata atención e intervención del emperador Diocleciano, debido a que no se puede dejar a los romanos sin una de sus principales fuentes de alimento, por lo que cuando el ejército de refuerzo de Galerio se reúne con el ejército de Diocleciano, estas 2 fuerzas vuelven a separarse debido a que Diocleciano se debe marchar rápidamente hacia Alejandría para solucionar el problema. Nuevamente, el general Galerio se ha quedado solo para enfrentar la invasión de los persas, pero siendo un tipo duro, frío e imponente, además de estar con su ejército reorganizado, confía en poder triunfar sobre su enemigo a pesar de estar en clara inferioridad numérica. Para la llegada del invierno, los persas ya han tomado el control de Armenia Occidental, y para evitar que los romanos invadan su capital, los persas crearon una serie de fortalezas y cuarteles que evitarían que los romanos puedan llegar hacia Ctesifonte, o al menos ponerles el camino mucho más difícil. Pero no están los planes de Galerio invadir la capital persa. De hecho, guía audazmente a su ejército hacia el norte y durante el invierno para liberar a Armenia Occidental de los persas. Y durante el frío camino hacia el norte, se le une la fuerza de caballería del gobernador romano que fue expulsado por los persas de Armenia Occidental. Aún así, Galerio sigue estando en inferioridad numérica. Galerio sabe muy bien que Diocleciano, que tiene la mayor cantidad de legiones, va a tardar en regresar, y entiende que si los persas atacan en la primavera, cuando la nieve se haya derretido, será muy difícil repeler su invasión.
Por lo tanto, idea un plan para atacar durante el invierno y sorprender al enemigo. En el invierno del año 298, el ejército de Galerio acampa en el pueblo de Satala. Desde allí se movilizan hacia el este a través de un muy hostil camino propinado por la nieve y las tormentas del invierno. Hay una leyenda que afirma que Galerio consiguió infiltrarse en el campamento de Narsés con la ayuda de 2 romanos de Armenia. Cuando los romanos quedan cerca del campamento persa, Galerio ordena detener la marcha debido a que tiene un plan para infiltrarse en el campamento del enemigo y ver de cerca al ejército de Narsés, ver cuántos son, ver si están preparados para una batalla, ver cómo trabajan, cómo se comportan y analizar su condición militar. Galerio, junto con otros 2 romanos, consigue infiltrarse en el campamento persa, disfrazado de campesino y simulando que está vendiendo alimentos. Galerio echa un vistazo sobre el campamento y ve que su enemigo ha traído provisiones como para medio año. Es un campamento grande, hay mujeres, hay salas de descanso, tiendas de compra e incluso muchos soldados se han traído consigo a sus familias, además de que se entera que el rey Narsés ha traído consigo al tesoro real. Mientras Galerio se mueve por todo el campamento persa, ofreciendo vender frutas y verduras, detecta una zona débil del campamento, al lado de una esquina, que además está cerca del bosque, y lo mejor de todo es que está cerca del recinto o de la tienda en donde se aloja el propio rey persa. Unas pocas horas antes del amanecer, aún de noche y con la tormenta de nieve intacta, los romanos salen desde el bosque, formando 2 filas y dirigiéndose rápidamente hacia el punto débil de la empalizada del campamento. La batalla ha comenzado. Los romanos abren una brecha en este muro de palos y toman por sorpresa a los persas, quienes no se esperaban semejante ataque en medio de la tormenta. De hecho, en la otra punta del campamento, muchos persas aún siguen durmiendo. La reacción de los persas es demasiado lenta como para detener el avance de los romanos, que una vez se van metiendo dentro de los muros, forman sus posiciones cerradas para resistir los ataques del enemigo, que ha sido tomado totalmente por sorpresa y está desorganizado. Las tropas romanas también logran abrir una brecha en el recinto de Narsés y se meten dentro, provocando un caos mucho mayor dentro de estos muros. Para cuando el resto del campamento es informado, los romanos ya estaban dentro del recinto de Narsés, masacrando a todos sus guardias y haciendo que sus hombres se rindan. El ataque romano fue tan veloz que el grueso del ejército persa ni siquiera se enteró hasta que los guardias de Narsés se rindieron. De hecho, el propio Narsés logró escaparse por poco y sufriendo una leve herida en la batalla. Sin embargo, no consiguió llevarse consigo el tesoro real, el cual ha quedado en manos de Galerio, así también como todas las provisiones y los equipos abandonados por los persas. Tras la emboscada de la batalla de Satala, las tropas de Narsés han sufrido graves bajas. El rey persa ha perdido una parte importante de sus fuerzas militares y sus recursos bélicos, pero como si todo esto no fuera humillación suficiente, entre los cientos de capturados, a quienes les espera un futuro de esclavo, se encuentra la esposa de Narsés. Con la victoria romana y el escape de Narsés, nada puede parar al ejército de Galerio, quien se empieza a meter cada vez más en territorio persa, saqueando los pueblos y tomando aún más botines. Las tropas de Galerio se enfrentan varias veces a las fuerzas defensivas persas, pero estas no están en condiciones de hacerle frente a los romanos. Por lo tanto, una buena parte del oeste del imperio persa acaba siendo arrasado, hasta que los romanos llegan a la capital persa, Ctesifonte, que también termina siendo saqueada. Las hazañas de Galerio son conocidas, pero no tanto. Poco se ha hablado y escrito sobre la gloriosa victoria de este general, que utilizando su ingenio, logró derrotar a una fuerza mucho mayor en número y consiguió un enorme botín que haría más rico al imperio romano. Además de que simbólicamente es una gran victoria, ya que al capturar a la esposa de Narsés, Galerio saldó una deuda de una vieja humillación romana propinada por los persas cuando estos habían capturado a su emperador en batalla.
Mientras el ejército de Galerio arrasa el oeste de Persia, cargando con un botín gigantesco, Diocleciano vuelve de Egipto tras triunfar en un largo asedio de 8 meses contra la ciudad de Alejandría, con el cual aplastó a la rebelión y restauró el orden. Ahora el problema que tiene Narsés es mucho peor, pues si no ha logrado parar al ejército del general Galerio, mucho menos podrá cuando se le unan las legiones de Diocleciano, que son incluso aún más que las de Galerio. Los persas se ven obligados a rendirse y firmar un tratado de paz en el que ceden territorio en el oeste de su imperio, restaurando así la vieja provincia romana de la Mesopotamia y restaurando también Armenia como estado vasallo de Roma. Otra gran y gloriosa victoria para Roma, y gracias a ella su imperio se expande hacia el este. Se cuenta que el botín que los romanos trajeron de Persia fue tan inmenso que no fue cosa fácil transportarlo a territorio romano. De hecho, supuso un gran reto, debido al que no alcanzaban ni las manos, ni los animales de carga, ni las carretas para traerlo. Gracias a sus reformas administrativas, el emperador Diocleciano consiguió estabilidad política para el Imperio Romano. Tras haber sido emperador durante 2 décadas, en el año 305 Diocleciano dimite de su cargo de forma pacífica, algo que no se veía hace muchísimo tiempo, pero en su era no a todo el mundo le fue bien, pues con Diocleciano como gobernante, los cristianos sufrieron una de las persecuciones más duras de la historia. Entre las legiones romanas que estuvieron en la guerra contra los persas, había un militar que estaba sirviendo como tribuno del general Galerio, y es el hijo de uno de los 3 coemperadores que están gobernando el Imperio Romano con Diocleciano. Se trata del coemperador de Maximiano en Occidente, Constancio, y su hijo que estuvo entre las tropas de Galerio se llama Constantino, quien reporta que estando en aquella región del mundo pudo ver con sus propios ojos las gloriosas ruinas de la antigua Babilonia. Constantino es alguien que un día se volverá un gran líder del Imperio Romano, pero esa es una historia para otro video.